Buenos días, agradezco también igualmente al comité organizador por invitarme a compartir esta charla con ustedes. Los objetivos, bueno, conocer, ya nos comentó la doctora, la epidemiología del envejecimiento en México, la etiología de la disfagia, la valoración clínica que podemos realizar todos nosotros, la prueba de volumen, viscosidad como método de escrutinio, los estudios complementarios que hay para confirmar esta patología, la disfagia orofaringea y la neumonía por aspiración y los tratamientos actuales que tenemos para esta entidad. Ya nos comentó la doctora sobre la población mexicana de 60 años y más, es de 10 millones, aproximadamente el 9% de la población, estos datos del INEGI del 2010. Y bueno, este incremento que se dio en los últimos años del 3.8%, se calcula que si ahorita estamos en 10 millones, en 18 años va a ser de 20 millones. Entonces, imaginemos cuántos pacientes vamos a tener con las diferentes patologías. Y bueno, vamos a definir la disfagia orofaringea, que es la dificultad para transportar el bolo de la boca propiamente al esófago y por lo tanto al estómago. La disfagia orofaringea frecuentemente afecta a la población adulta mayor. Y bueno, en los pacientes adultos mayores sanos, digamos, sin otra comorbilidad, la prevalencia de esta enfermedad va a ser del 11.4 al 16%. Y en pacientes con enfermedades asociadas, EBC, Parkinson, llega a ser del 54 al 55%. Especialmente, por ejemplo, en Parkinson puede llegar a ser hasta del 80% de los pacientes con esa patología. La disfagia orofaringea está subestimada como causa de desnutrición y complicaciones respiratorias en adultos mayores. En esta tabla les muestro las etiologías en un estudio reciente de acuerdo al grupo etario. Ya nos comentó la doctora acerca de los adultos mayores súper viejos o súper ancianos, que se les llama actualmente. Y, por ejemplo, de los 60 a los 69 años tenemos dentro de las etiologías EBC, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, miositis de inclusión y cáncer tiroideo anaplásico. De los 70 a los 79 años, EBC, enfermedad de Parkinson, cáncer tiroideo, enfermedad de Alzheimer. Y vean ustedes cómo de 80 a 89 años predomina la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Recordemos que en deglución existen fases, las cuales vamos a valorar. La fase preparatoria o oral, ahorita les voy a hacer mucho hincapié en ancianos porque es muy importante. Y bueno, son las estructuras anatómicas que desde luego se valoran, lengua, dientes, labios. La fase faríngea, la cual consta de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, y que estos tienen sellos y que alguno de estos sellos cuando deglutimos no funcionan adecuadamente, puede haber aspiraciones, puede haber regurgitación nasal. Y la fase esofágica, que si ese esfínter no abre adecuadamente, también vamos a tener síntomas, patología por lo tanto. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas ya tenemos un paciente en la consulta, ya conocemos que es un padecimiento subdiagnosticado. Los pacientes que nosotros detectemos con factores de riesgo deben ser identificados para realizar el escrutinio en caso de no haber buscado atención médica por ese motivo. Es decir, el paciente va a venir por otra causa, pero dentro de nuestra revisión debemos de tomarlo en cuenta. Para poder adentrarnos a esta revisión, tenemos que saber qué vamos a valorar en una deglución. Una deglución debe ser segura y eficaz. Esas deben ser nuestras conclusiones después de valorar a ese paciente. Una deglución segura quiere decir que es la ingesta de calorías y agua sin complicaciones respiratorias. Una deglución eficaz es la ingesta de calorías y agua para mantenerse nutrido e hidratado, que el paciente termine la porción de alimento que le toca en esa comida. ¿Y cómo vamos a valorar la seguridad y la eficacia? La seguridad la vamos a valorar clínicamente, la presencia de tos cuando el paciente come, cambios de voz, una voz húmeda o carraspera que le comentamos, y la desaturación de oxígeno de más del 3% del basal. Cuando el paciente deglute, hay una sospecha de que ese paciente está pasando material alimentario a la vía respiratoria.
La eficacia, ¿cómo la vamos a valorar? El sello labial, un paciente que no derrama el alimento fuera de la boca. La presencia de residuo oral, le pedimos que abra la boca para ver si queda residuo en las mejillas o debajo de la lengua o sobre la lengua inclusive. Deglución fraccionada, un paciente que tiene que deglutir múltiples veces para poder lograr pasar el bolo. Y síntomas de residuo faríngeo, el paciente tal cual lo está refiriendo que siente algo atorado. Les hacía hincapié en que es muy importante la valoración de la fase oral. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes adultos mayores ya no tienen una dentición adecuada. Observen esta paciente, esa pieza dentaria totalmente movible. ¿Cómo pueden comer en estas condiciones? Al valorar los carrillos, al valorar las encías, es realmente deplorable, triste la situación de que así como los niños dependen de sus papás para que los lleven al dentista, los ancianos o los adultos mayores dependen muchas veces de sus familiares. Ahorita intento valorar a la paciente para que me tome con fuerza este abatelenguas, no lo logra hacer. ¿Cómo mastica? Tengo el otro caso de este paciente que llega con su sonrisa de artista. Le pido que coma y baila toda la dentadura. A ver, señor, quítese la dentadura, ¿cómo puede comer con eso? No, es que en realidad no como con eso, pero es que como vengo al doctor ahorita, traigo mi dentadura. ¿Cómo con eso? Entonces vemos estos raigones y este paciente comía con esto. Siempre les pido que traigan comida y el plátano que traía lo comió con estas encías y estos restos. Entonces, no olvidemos, somos gastroenterólogos, metemos el abatelenguas, nos quedamos tranquilos, pero debemos de valorar la fase oral en los adultos mayores. Y bueno, después que detectamos a estos pacientes, todos podemos realizar en nuestro consultorio la prueba volumen, viscosidad o en la cama del paciente cuando hay hospitalizado alguno que sospechamos una alteración en la seguridad y eficacia. Esta prueba consiste en proporcionar diferentes texturas, viscosidades y tamaños del bolo. Las texturas, que así le llamamos para valorar, son néctar líquido y puré o pudding. Se valora clínicamente la fase oral e indirectamente la fase faríngea, si el paciente tose, si el paciente presenta una desaturación, y la eficacia con los datos que les comenté previamente, con los signos. Entonces, vamos a proporcionar 5, 10 y 20 mililitros de forma sistemática. Si siempre nos acostumbramos a hacerlo así, vamos a identificar cuál de nuestros pacientes presenta alguna alteración. Siempre iniciamos con la textura néctar, que sería este vaso, es la deglución más segura, posteriormente la deglución líquida y posteriormente la deglución con puré. Estos son espesados, en este caso con un espesante ya disponible en México, pero la podemos hacer con alguna papilla de bebé que existe comercialmente o con algún tipo de atole. Entonces, esta consistencia néctar, ¿cómo la podemos identificar? Es una consistencia que al nosotros verter la cuchara cae como una gota, a diferencia del líquido que cae como un hilo continuo. La consistencia en puré cae como una gota gruesa si nosotros queremos valorarla. Voy a aprovechar a esta misma paciente para demostrarles que le damos, por ejemplo, en este caso 10 mililitros de líquido, en este caso, le pido a la paciente, valoramos sello oral, nada se derrama, que degluta e inicia con tos en ese momento. Me dice, es que esto es lo que me pasa cuando yo degluto o cuando tomo líquidos. Le pido que hable y bueno, habla con una voz con restos, con gorgoreo le llamamos. Ya posteriormente que detectamos algún paciente en esta valoración que tiene alteración en la seguridad o en la eficacia o que tiene antecedentes de riesgo de neumonía, aspiración, porque puede haber aspiraciones silentes, es decir, que no clínicamente no tiene mayor alteración. Vamos a hacer estudios complementarios. La videofluoroscopia de la deglución, también conocida en la literatura, lo van a encontrar como trago modificado de bario, es el estándar de oro para valorar la deglución. Las ventajas de esta prueba es que es una prueba dinámica para valorar las fases de la deglución. Esta es la única prueba que valora todas las fases, la fase preparatoria oral, la propulsión lingual, la faríngea, la esofágica.
nos va a dar información acerca de las aspiraciones y penetraciones. ¿Qué son aspiraciones y penetraciones? Son términos radiológicos para decir que el material que estamos dando de contraste, aspiración es que pasó el nivel de las cuerdas vocales y está en ya vía respiratoria. Las penetraciones es que el material de contraste se queda antes de las cuerdas vocales. Valor es un episodio real de alimentación como tal, en el momento que está deglutiendo el paciente. Las desventajas, es que, bueno, la utilización de radiación ionizante, y aquí es como en pediatría que requiere la cooperación del paciente. Ya vimos que por las condiciones de los pacientes, enfermedad de Alzheimer y tal, no siempre lo vamos a lograr una deglución completa. Y bueno, aquí les muestro una deglución normal que haríamos todos nosotros, que no tenemos problema, una deglución rápida, una deglución sin residuo y que aquí el esfínter abre perfectamente, el esfínter esofágico superior. A comparación de estas imágenes, les traigo varias imágenes, donde vemos aquí, esto es una penetración, material de contraste que no va a tocar o que aquí apenas toca las cuerdas, pero no pasa a vía respiratoria o a tráquea. Hay una faringe dilatada y con mucho residuo a comparación de las imágenes previas. Les tengo aquí otra paciente. Ella tiene una barra de cricofaringio, afortunadamente, para que vean otras imágenes, no tiene residuo y no tiene una faringe dilatada. Es una paciente aún en fase de que ustedes como gastroenterólogos que realizan estas intervenciones puedan realizar una dilatación, aplicación de Botox. Y bueno, también aquí otro paciente. Este paciente, noten cómo empieza a aspirar, inclusive tiene un periodo de tos, se me sale de foco, pero bueno, este paciente está teniendo una aspiración. Tenemos aquí otra paciente con barra de cricofaringio, observen esta porción, con una faringe dilatada, con residuo abundante. Vean cómo este esfínter abre mal. Lamentablemente esta paciente la llevan ya muy tarde y ya tiene una faringe dilatada, el pronóstico es pobre. Y el residuo abundante. A esta paciente le creemos que cuando come todo se le queda atorado. Y bueno, finalmente también otro paciente que está teniendo una aspiración. Este material de contraste ya pasó las cuerdas vocales, también este esfínter no abre bien, una faringe dilatada. Hay que evitar que los pacientes lleguen a faringe dilatada. Más de 4.5 centímetros de estas faringes ya tienen un peor pronóstico que aquellos pacientes que no acuden a consulta o que no identificamos oportunamente, tienen peor pronóstico para esta mejoría. Y bueno, la fibroendoscopia de la deglución es otro método. Si ustedes cuentan en su hospital con un servicio de otorrino, se le conoce como FIS por sus siglas en inglés. Se les otorga por el fibronasoendoscopio, bolo con colorante alimentario. No está disponible en todos los centros, pero para valorar la aspiración y penetración es comparable a la videofluoroscopia. Les muestro aquí esta imagen. Vemos que este paciente tiene residuo aquí en senos piriformes previo a iniciar la prueba. Este no es con colorante, ya lo encontramos aquí en esta porción. Y bueno, vamos a darle, o le estamos preparando con azul de metileno, el metileno, el contraste, unas cuerdas vocales que se cierran con mucha lentitud o que coaptan con lentitud. Y bueno, aquí esperamos el momento. Y bueno, observamos cómo este material se corrobora que está pasando a vía respiratoria por esta técnica. Y bueno, existen otras técnicas, les presento estas que son las más comunes. Las demás son pruebas de investigación aún y que no están disponibles en todos los centros. Para la práctica clínica, estas son las más utilizadas. Y bueno, vamos a tocar un tema ahorita importante. Ya tan de moda el estudio de la microbiota, también se han hecho estudios de microbiota en disfagia orofaringea. Este estudio realizado por el grupo del doctor Clavé valoró la microbiota en nasofaringe, en orofaringe y en saliva en diferentes grupos, pacientes con disfagia orofaringea y antecedente de neumonía, pacientes solamente con disfagia orofaringea, pacientes con hospitalizados por una neumonía aguda y pacientes geriátricos voluntarios sin disfagia. Lo que encontraron es que todos tienen la misma microbiota,
aquí presente, pero tenían mucha colonización con Streptococo, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, que frecuentemente son los causantes de neumonía. Aquí vemos el riesgo de neumonía por aspiración. Ellos valoraron a los pacientes cuáles tenían una deglución segura y observen ustedes, este tercer grupo es el de la neumonía aguda y que ellos son los que menos deglución segura tenían con el líquido, es decir, presentaban más aspiraciones tanto en la prueba de volumen viscosidad como corroborado por la videofluoroscopia, a comparación, por ejemplo, de los pacientes geriátricos sanos que no tenían esta alteración en la seguridad de las degluciones. Entonces, nos da hincapié de que esos pacientes que estaban hospitalizados como una neumonía adquirida en comunidad tenían peor o tenían alteración en la seguridad con la deglución líquida, es decir, estaban aspirando el material de contraste. Y al valorar la carga bacteriana que tenían de esa microbiota, los pacientes con neumonía son los que tenían mayor carga bacteriana en lengua, en esputo y también, bueno, como tal en el cultivo de orofaringe. Entonces, esto nos abre la puerta a que tal vez las neumonías adquiridas en la comunidad podrían ser más una aspiración que una cuestión inhalada, aunque no sea lo que conocemos previamente como multibacteriana o polibacteriana. Como tratamiento, el tratamiento pilar de esta patología continúa siendo las modificaciones en el bolo, es decir, vamos a evitar, si el paciente tiene una alteración en la seguridad con líquidos, le vamos a evitar la deglución líquida y espesar todos esos líquidos a una consistencia néctar, etcétera, y los que no se consiga esa seguridad, se les va a aplicar la sonda de gastrostomía y puede llevar una deglución o una nutrición mixta, tanto por gastrostomía como por modificación de dieta. Les voy a mostrar ahorita las actualidades de, bueno, me van a decir qué más hay en disfagia orofaringea, aparte de esas medidas que ya tenemos años conociendo. Está la estimulación eléctrica transcutánea, existen dos modalidades, la estimulación sensorial y motora. La sensorial actúa modificando la plasticidad cerebral y sobre todo la estimulación motora induce contracción de esta musculatura y mejora el movimiento yoideo. Hay estudios donde se ha demostrado que al aplicar esta tecnología la seguridad mejora tanto con una técnica sensorial como con la motora, pero la presencia de residuo faríngeo es la que mejora el tratamiento motor. También este año se publicó este estudio en donde valoraron darles capsaicina, que también se ha visto que mejora esa contracción del esfínter de la faringe, y darles estimulación eléctrica transcutánea. Y se vio que con estas dos terapéuticas mejoraba las alteraciones en la seguridad de las degluciones de estos pacientes con estas dos técnicas. Y bueno, nada más por comentarles que la estimulación cerebral no invasiva, bueno, son resultados ahorita prometedores, que no está disponible, que difícilmente lo podemos tener en nuestro país en este momento, que es limitado por costo, equipo, profesionales entrenados, pero que para que vayamos sabiendo qué es lo que viene. Actualmente les puedo decir que en la mayor parte de los estados de la República hay profesionales entrenados, porque me ha tocado asistir a cursos para entrenarlos en la electroestimulación. Necesitamos una aprobación de la FDA y a lo mejor acérquense a los médicos de rehabilitación. Tal vez él no rehabilite, pero conoce a otro que ya tomó el curso, que tiene el equipo y que es algo además de la nutrición que le pueden ofrecer al paciente para fortalecer esa musculatura y esa faringe. Los mensajes para llevar a casa: los pacientes con factores de riesgo deben de ser identificados para realizar escrutinio en caso de no haber buscado atención médica por ese motivo. Todos nosotros podemos realizar la prueba de volumen viscosidad en nuestro consultorio o en la cama del paciente, que la videofluoroscopia continúa siendo el estándar de oro para valorar completamente las fases de la deglución. El tratamiento sigue siendo el compensador con la alimentación,
que está disponible ahorita ya en México, en casi todos los estados de la República, la electroestimulación, y que, bueno, la capsaicina también ha tenido resultados alentadores. La salud oral, debemos de revisar, acostumbrarnos a revisar la higiene oral de nuestros pacientes, debería ser parte de nuestra valoración, y la colonización oral por patógenos respiratorios con una disminución en la seguridad de la deglución, los hace a los pacientes vulnerables a infecciones respiratorias y neumonía por aspiración. Todos debemos ser parte de un equipo para valorar a estos pacientes con todo el equipo de neurólogo, geriatra que forma parte de estos pacientes. Muchas gracias.